¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno es poder estar juntos nuevamente en esta noche. Porque Dios nos llamó a vivir una vida abundante. Y no queremos hacer nada para perder todo eso bueno que Dios tiene para nosotros. Para poder aprovechar la vida, para vivir una vida con propósito, para descubrir todo lo bueno que Él puso en nuestros corazones y ser sus embajadores en esta tierra y traer el cielo a la tierra. Bueno, una de las cosas que más nos cuesta es cuando tratamos de hacer lo correcto, pero lo hacemos de manera incorrecta. ¿Cuántas cosas en tu vida te pasó así, no? Trataste de hacer lo correcto y te salió todo mal porque lo hiciste de la manera incorrecta. Creías que estaba bien, tuviste una buena intención, creías que estaba bien, pero finalmente te fue absolutamente mal. Dijiste las cosas de la forma incorrecta, el contenido era bueno, pero lo que dijiste terminó siendo malo. Lo que creías parecía bueno, pero lo hiciste de una forma incorrecta y te fue mal. Una creencia incorrecta te puede llevar a un lugar terrible. Y esto ocurrió en muchas partes de la historia. Cuando se construyó el canal de Panamá, en el fin del siglo XIX, el principio del siglo XX, durante más de 30 años murieron más de 22.000 personas. Fue una masacre de personas y la mayoría murieron de malaria y de paludismo. Y en aquel tiempo, lo que los científicos creían era que los mosquitos no tenían absolutamente nada que ver con el asunto. Eran las hormigas el problema. Por lo tanto, toda la batalla la hicieron contra las hormigas. Hacer el canal de Panamá era algo magnífico porque evitaba un trayecto de 13.000 kilómetros rodeando todo lo que es Sudamérica, desde el Atlántico y pasando por el otro lado, por el Pacífico, para lograr ir al lugar donde querían ir, y lo hacían en un trayecto de 80 kilómetros. Es una obra magnífica y espectacular para conocer. Pero el gran problema era que al creer que las hormigas era el problema, lo que hacían estos muchachos eran colocar alrededor de cada árbol una especie de losa donde ponían agua allí para que las hormigas no llegaran al árbol. Pero los mosquitos sí llegaban a la gente que trabajaba. Cuando las personas estaban enfermas en las camas, en los hospitales, colocaban abajo de cada una de las patas de la cama una fuente con agua para que las hormigas no llegaran a los enfermos. Pero los mosquitos sí llegaban porque las ventanas estaban totalmente abiertas. Por lo tanto, las hormigas nunca llegaron a picar a las personas. Pero los mosquitos hicieron una panzada durante las 2 primeras décadas, donde murieron más de 20.000 personas. Cuando se dieron cuenta que los mosquitos fueron el problema, solamente en la última década murieron 3.000 personas. Porque ¿dónde crecen más los mosquitos si no es en el agua? Por lo tanto, los mosquitos tenían una especie de lugar de crianza, allí un invernadero para criarse tranquilos, que las mismas personas colocaban para evitar la muerte de la malaria. Porque uno puede hacer lo correcto de la manera incorrecta. Y cada vez que uno hace lo correcto de la manera incorrecta, termina trayendo grandes dolores. La historia tiene muchos de estos hechos. Pero hay un relato cuando David trata de llevar el arca a la ciudad de David, que nos muestra cómo hacer lo correcto de la manera incorrecta trae graves problemas. El relato nos dice que después de que los filisteos que habían robado el arca creyendo que era una especie de pata de conejo, de amuleto de la suerte, lo llevaban por todos lados, pero lo único que les trajo fue graves problemas. En un carro trasladaron el arca y la dejaron en la casa de un tal Abinadab. Y desde allí David quiere traerla. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30.000, y la llevó a Baalá de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. En el arca estaban la réplica de las tablas de los 10 mandamientos, no las que rompió Moisés, sino las otras, y era la presencia de Dios. Donde estaba el arca estaba la presencia de Dios. Dice el relato que así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, prestemos atención a Usa, que es uno de los personajes de la historia, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca.
David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Y que era una gran fiesta, era trasladar la presencia de Dios, era que en la ciudad de David que era rey, estaba haciendo algo correcto. Lo que no sabía era que lo estaba haciendo de una manera incorrecta. Lo que nadie sabía en ese momento era que lo estaban haciendo de la manera incorrecta. Bueno, nadie no sabemos. Vamos a ver más adelante el relato. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes que llevaban el arca, con el carrito atrás, tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios le hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió, allí mismo junto al arca de Dios. Tremenda historia. Un hombre se equivoca una vez y muere. Tremenda historia. Pero es una historia que nos deja muchísimas enseñanzas. Vamos a ir avanzando después con el relato. Pero tenemos a un Usa que tuvo el arca de Israel durante 30 años. Con su padre seguramente habían hablado de cómo era todo lo que tenía que ver con el arca, habían leído todo lo que tenía que ver con el traslado del arca, y Usa sabía perfectamente que el arca no podía ser trasladada en un carro. Él quiso hacer un upgrade, quiso hacer algo mejor. Vamos a trasladar el arca con estilo y vamos a llevarla en un carro como lo trajeron los filisteos. Pero el arca solamente podía ser trasladada a mano, por eso tenía unas argollas allí por donde pasaban los palos y solamente los levitas podían trasladar el arca. Esa era la ley. Pero Usa quiso hacerlo a su manera. Y cuando uno quiere tratar de manejar a Dios para hacer las cosas a su manera, le va mal. Porque a veces podemos querer hacer lo correcto, pero lo hacemos de la manera incorrecta. Porque un Dios que uno puede controlar no te sirve para nada. Y a veces uno quiere controlar a Dios, ¿no? Le dice Dios, bueno, yo hago esto, quiero obtener aquello. Dios, yo me porto de esta manera, quiero obtener tal cosa. Dios, bueno, vos sos casi como un amuleto de la suerte. Y colocamos a Dios como si fuera un amuleto de la suerte. Y le pedimos cosas y cuando no nos da lo que queremos nos enojamos con Él. Y como hacían las abuelas, con los santitos nos daban vuelta porque el santo no le contestaba. Y entonces creemos que Dios nos abandonó y manejamos, tratamos de manejar la religión. O observamos ciertas cosas y creemos que con eso, listo, estamos bien con Dios, ¿no? Hay personas que simplemente cumplen algunos rituales religiosos y creen que Dios no se tiene que meter en todas las áreas de la vida. Tratan de hacer lo correcto, pero un Dios que se puede controlar no te sirve de nada. No necesitas un Dios a quien tenés que agarrar cuando se cae, como hizo Usa. No necesitas un Dios al cual vos tenés que ayudar. Porque Usa tenía el control. Dios estaba en un carrito de juguete de Usa. Y él extendió su mano para atrapar a Dios para que no se le caiga. Y a veces queremos ayudar a Dios. Y le damos sugerencias a Dios. Y nos enojamos con Dios. Y creemos que Dios es un Dios a quien podemos manejar. Pero la verdad es que no necesitas un Dios a quien tengas que atrapar. Vos y yo necesitamos un Dios que pueda atraparte. Necesitas un Dios que pueda abrazarte. No necesitas un Dios a quien tengas que ayudar a que no se caiga. El relato continúa, entonces dice que David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora, David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. David estaba horrorizado con lo que había pasado. Estaba enojado con Dios. No le gustó lo que sucedía. Él trató de hacer lo correcto. Lo que pasa es que lo estaba haciendo de la manera incorrecta. Solo trataba de ser rey. Solo trataba de hacer lo que un rey hacía, que era tener a su Dios en su lugar. Y David está loco, no entiende, está confundido. Y ve que Dios derrama bendiciones sobre esta familia. Y entonces, a pesar de David como estaba, es interesante que para Dios no hay problema con esto. Porque Dios puede manejar las cosas en las cuales vos te desbordás con tus emociones, ¿no? David, fíjense que uno podría decir, bueno, si murió Usa, puede morir David. Estaba enojado con él, Dios puede... No. David se enojó, pero Dios manejó sus emociones. Porque también Dios, cuando vos tenés un corazón limpio, un corazón que no querés manejarlo a Dios, que estás enojado con Dios y discutiendo con Él,
Él te sigue amando y te sigue cuidando. Y Él entiende lo que vos haces. Porque Él pretende un corazón abierto. Por eso cuando estés enojado con Dios, hablalo. Cuando estés cansado de las cosas que te pasan, habla con Dios. Cuando creas que Dios no te contesta, habla con Él, discutí con Él, llorá con Él, protestá con Él, porque no hay ningún problema. Él nunca te va a tirar fuego del cielo. Él te ama y le encanta escuchar tu corazón abierto. Dios no quiere la religiosidad, Dios quiere corazones abiertos. Dios quiere que vos te des cuenta que no es un Dios manejable, porque un Dios manejable, un Dios que podés manejar, no te sirve para nada. El relato continúa y dice que entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Es hermosa historia porque Dios bendice a esta familia. Entonces David dice: no, me tengo que llevar. Entonces ahora hace las cosas correctamente. Ahora hace lo correcto de manera correcta. Y entonces seguramente se dedicó a leer un poquito de Éxodo 25 y vio cómo tenía que hacer bien las cosas. Y ahora sí traslada el arca como corresponde. Pero cuando dan los primeros pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, David para y dice: no, tenemos que hacer un sacrificio, tenemos que hacer un holocausto. ¿Qué era el holocausto? Era que un carnero se colocaba allí para suplantar, para llevar los pecados del pueblo. Y lo que hace justamente es matar este carnero y que pueda ser un suplantador del pecado del pueblo, como lo es Jesús. Él se da cuenta que no puede seguir manejando las cosas a su manera, que él simplemente es un rey, pero no es el rey de reyes, no es el rey, el soberano. Y entonces decide hacer las cosas bien. Y en esta noche Dios te está hablando para que dejes de tratar de manejarlo, dejes de tratar de manejar a Dios. Dios no quiere que lo manejas, Dios quiere que hagas las cosas a su manera. Dios no es un Dios manejable, un Dios que vos podés manejar no te sirve para nada. Un Dios que vos podés manejar no te sirve para nada. Nunca vas a tener la vida abundante hasta que dejes de tratar de manejar a Dios como si fuera un amuleto de la buena suerte, como si fuera alguien que tiene que cumplir todos tus deseos, como si fuera el genio de la lámpara de Aladino. Dios no es un Dios manejable. Dios es soberano. David se da cuenta, y antes de llegar al 7º paso, que el número 7 en toda la literatura hebrea habla de lo completo, de lo máximo, es allí donde David reacciona y para. Hagamos un sacrificio, recordemos nuestros pecados. Dios no es un Dios manejable, porque un Dios que vos podés controlar no te sirve para nada. Un Dios que vos podés controlar no te sirve para nada. Y por eso a veces estás tan angustiado. Y por eso a veces no vivís una vida buena. Y por eso a veces te llevás por el enojo y el vacío. Y a veces hasta te alejás de Dios. Porque un Dios que podés controlar no te sirve para nada. Tenés que reconocer que necesitas ponerte bajo su dominio, bajo su control. Él es Dios y vos no. Él es Dios y vos no. Creemos que somos dioses, pequeños dioses. Y así nos va. Vivimos la vida a nuestra manera y así nos va. Dios no es un Dios a quien podés controlar. Un Dios que podés controlar no te sirve para nada. El relato continúa y dice que David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. Y vamos a parar aquí después. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. David adoraba a Dios y celebraba su nombre. Él se había dado cuenta que había hecho lo incorrecto y tomó una nueva oportunidad y la hizo. De esta manera lo primero que hizo fue arreglar sus cuentas con Dios. Llevó los pecados a este carnero, como hoy nosotros podemos llevar nuestros pecados a Jesús, que en la cruz del Calvario suplantó nuestra vida, que tendría que estar allí muerta, y Él murió por nosotros, y su sangre vertida en la cruz del Calvario, como la sangre de este carnero, suplanta nuestra muerte para poder tener libertad. Y en esta libertad David empezó a celebrar y a bailar, porque él estaba feliz, porque cuando uno siente de que se pone debajo de Dios, que se da cuenta de quién es Dios, se ubica delante de Dios, la alegría viene en la vida. No hay alegría cuando tenés un Dios que podés controlar.
No hay alegría cuando vos crees que Dios tiene que hacer las cosas a tu manera. No hay alegría cuando vos crees que es la causa y el efecto, de que decís, bueno, yo hago esto y Dios hace lo otro. Dios no es un Dios al quien podés controlar. Un Dios que podés controlar no te sirve para nada. Dios no responde a tus cosas por más que vos digas, bueno, yo hice A, necesito C. Dios es Dios y es libre. Y Él hace lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que tenemos que confiar en que Dios es bueno, que no es un Dios caprichoso. Él es bueno y está haciendo buenas cosas para nosotros. Pero un Dios que podés controlar no te sirve para nada. David baila con todas sus fuerzas y baila y él se da cuenta que con la vestidura real que tenía, él no puede bailar delante de su Dios. Porque era el rey humano, un rey chiquitito, un rey minúscula. Pero de repente se enfrentó contra el rey verdadero, contra el Dios verdadero. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A veces creemos que manejamos la historia, que manejamos la vida, que manejamos todas las cosas y creemos que sabemos lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para nuestra vida, lo mejor para nuestro futuro. Y cuando Dios no hace las cosas de nuestra manera, creemos que somos los reyes. David se dio cuenta que no podía seguir vestido como el rey. Y entonces sacó la ropa del rey y quedó con el efod del sacerdote, con una ropa que lo identificaba con los demás, como un servidor, no era ya un rey en su vestidura, él estaba bailando como una persona común. Entonces el relato continúa que dice que cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana y cuando vio que el rey saltaba y lanzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. ¿Qué le pasa a Mical? Despreció a David porque lo vio bailar en ropa de gente común. En el fondo no era que estaba en un calzoncillo blanco, estaba en una túnica que usaban los sacerdotes. Era como que David se sacó el smoking y se colocó una remera desteñida y un jean. Estaba en la ropa de la gente común. David no estaba como rey, estaba en medio del pueblo. David se da cuenta de que todos tenían que estar bajo un mismo rey. Él era el rey, pero el rey era otro. Y David se adorna con un atuendo de sirviente, porque se da cuenta que ante Dios eso es lo que todos somos, sirvientes de Él. Se ubica, se da cuenta que no puede tener un Dios manejable, porque un Dios que puedes controlar no te sirve para nada. Tenés que ubicarte delante de Él. El relato continúa, dice que así que trasladaron el arca y lo colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales y después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasa de uva. Y luego todos regresaron a su casa. Interesante que le dio comida real a toda la gente. Le dijo, comamos todo lo mismo. Somos todos personas que necesitamos a Dios. Acá yo soy el rey, pero soy un rey minúscula. El rey verdadero está acá, acaba de pasar en medio nuestro. Y a Él vamos a adorar. Y nos ubicamos delante de Él. Dios no es un Dios a quien podemos manejar. No es un Dios que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Porque a veces queremos hacer las cosas correctas de manera incorrecta y nos va mal. David lo había hecho, se había equivocado, pero tomó la opción de darse cuenta quién era Dios y volvió a buscar a Dios como el Dios que era. Él ya no era el rey era Dios y ante Él todos estaban parejos. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical salió a recibirlo y le dijo, el rey de Israel no se vio nada bien hoy, desnudándose como un tonto y un cualquiera frente a las esclavas de sus oficiales. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora es interesante, ¿no? Porque David era el gran rey fuera de la casa y dentro de la casa tenía graves problemas. Él no trataba bien a Mical y Mical siempre fue la hija de Saúl. Siempre fue la hija de Saúl. Y en el relato se la nombra como la hija de Saúl. No era la reina, no era la esposa de David. Y a veces nosotros creemos que fuera de casa podemos ser de todo, hacer bien las cosas, manejar todas las cosas bien, tener una muy buena reputación y dentro de casa ser un desastre. Cuidado, porque Dios también ve lo que está dentro de casa. Este relato nos muestra lo que está dentro de casa.
Y dice que el relato que David respondió: el Señor me eligió a mí para ser el líder de Israel, el pueblo del Señor. No eligió a tu papá ni a nadie de tu familia. Así que seguiré bailando y celebrando delante del Señor. Y a lo mejor haga hasta cosas más humillantes. Tal vez tú no me respetes, pero las esclavas de las que hablas sí estarán orgullosas de mí. Y acá tenemos a Mical. Mical se enojó con David porque hizo algo que su papá Saúl nunca hubiese hecho. Saúl se preocupaba por las apariencias. Saúl se preocupaba mucho por el exterior. Saúl se preocupaba mucho por ser importante y ser alabado. Y no empezó de esta manera, pero así terminó. Entonces, lo que ocurre con Mical es que termina siendo un USA 2.0. Termina queriendo manejar a Dios y hacer Dios lo que ella quería. Ella quería que David se comportara como un rey. No quería que se humillase como todo el mundo. No quería que vista la ropa de todo el mundo. Entonces ella desprecia a su esposo. Lo tremendo de Mical es que ella termina siendo una mujer, no que murió, pero no tuvo descendencia. No tuvo descendencia. Mical no tuvo descendencia. Y por eso nos damos cuenta tanto en Mical como en Usa, que fueron personas que trataron de ser religiosas, de tener un Dios a quien controlar, pero un Dios que podés controlar no te sirve para nada. Dios eligió a Betsabé, que pecó con David, pero que finalmente se arrepintieron, y aunque tuvieron una historia de dolor, también tuvieron una historia de arrepentimiento, porque Dios no está mirando una perfección real, religiosa en tu vida. Él está buscando gente que busque agradarle a Él. Tres cosas importantes que vemos en este relato. En primer lugar, David, cuando hizo lo incorrecto, se equivocó, pero no dejó que el fracaso lo detuviera. Por eso esta noche te dice Dios: no dejes que el fracaso te detenga. En otro tiempo hiciste las cosas no tan bien. En otro tiempo no hiciste las cosas como debías hacerlas. En otro tiempo no agradaste a Dios con tu vida. Bueno, no trates de manejar a Dios. No dejes que el fracaso te detenga. Hacé ahora las cosas bien. Ahora es el momento de hacer las cosas bien. Hoy comenzá de nuevo a estar bien con Dios. Hoy comenzá de nuevo a arrepentirte. Hoy comenzá de nuevo a creer en Él. No dejes que el fracaso te detenga. Si en un tiempo estuviste lejos de Dios, enojado con Dios, cansado de Dios, tratando de hacer ciertas fórmulas religiosas, entregándole ciertas cosas a Dios y creyendo que vas a conformar a Dios con esto, no dejes que el fracaso te detenga. Darte una nueva oportunidad, intentarlo de nuevo. No siempre vas a hacer bien, pero hay que seguir intentando. El lubricante anticorrosivo WD-40, muy conocido, que todo el mundo tiene para cuando uno necesita lubricar algo, lo utiliza. Fue hecho por el químico Norm Larsen mientras intentó encontrar el anticorrosivo perfecto durante 40 pruebas. 40 pruebas, por eso se llama 40, ¿no? Y en realidad lo que es un repulsor del agua, un desplazador del agua. Lo que provoca justamente es que lo que todos necesitamos, lograr que sea anticorrosivo. Pero tuvo 40 pruebas y a veces vos tenés que hacer 1, 2, 3, 20, 40 pruebas para seguir. Intentá buscar a Dios, intentá seguir al Señor, intentá hacer lo correcto, de la manera correcta. Y aunque no obtengas los resultados correctos, seguí haciéndolo. No dejes que el fracaso te detenga. Entonces, en segundo lugar, nunca estás más vulnerable que la victoria. David era victorioso, estaba todo bien, era una gran fiesta. Este muchacho hizo las cosas como él pensó y David dijo, bueno, hacelo. Produjo la muerte de Usa. Porque cuando uno está en la victoria, es allí donde hay grandes problemas, ¿no? Y a veces, cuando vos estás bien espiritualmente, tenés cuidado porque vas a tratar de manejar a Dios. Cuando estés bien espiritualmente, vas a creer que todo lo manejás. Y vas a creer que todo lo manejás y siempre necesitas confiar en Dios y creer en Él, descansar en Él. Porque si tenés un Dios que podés controlar, no te sirve para nada. No te dejes llevar por tus victorias. Seguí dependiendo de Él. Pero finalmente lo que tenemos que aprender de esta historia es que lo que uno ve es lo que tiene. Tanto Mical como Usa creyeron que ellos tenían la religión a su manera. David también, pero David se dio cuenta que tenía que cambiar. Usa murió
Mical terminó sin poder tener descendencia, pero David tuvo un reinado magnífico. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que tenía que cambiar. Y él vio lo que tenía que ver. Él vio que él no era el rey. Qué tremendo, ¿no? Él tenía el poder, pero dijo, no, yo no tengo el poder. Yo no tengo el poder, no puedo manejar a Dios. No puedo manejar a Dios. Yo soy como todos los demás. Me saco las ropas reales y danzo en la ropa del sirviente. Y en esta noche Dios quiere que entiendas que si vos podés ver a este Dios que te ama, que vos puedes ver a este Dios que está cerca tuyo, a este Dios que te da nuevas oportunidades, que te dice que aunque te fracasaste varias veces podés seguir adelante, que cuando estés engreído tenés cuidado, también Él te dice, mirá lo que yo puedo hacer. Mirá lo que yo puedo hacer, yo estoy pasando por acá. El rey verdadero está pasando por acá. El rey verdadero está pasando por acá. Y Él quiere que aprendas a ver y que puedas ver correctamente. Porque un Dios que podés controlar no te sirve para nada. ¿Qué es lo que ves delante tuyo? A veces vemos a nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro trabajo, lo que tenemos de una manera despreciativa. Y no nos damos cuenta de lo maravilloso que Dios nos ha dado. No somos agradecidos. No somos agradecidos con la vida que tenemos, ni aún con el año en que estamos viviendo, aunque sea complicado. Cada año es un regalo, cada persona que tenemos es un regalo, cada ministerio que tenemos es un regalo. Y cuando uno no puede verlo bien, trata de controlar la situación y tener un Dios controlado, una religión controlada. Pero Dios te anima a que mires todo lo que no puedes ver, que mires lo que Dios puede hacer y que te ubiques delante de Dios. Y que empieces a agradecer, decir, Dios, gracias por lo que tengo, gracias por lo que vivo, gracias por las cosas que tengo y las que no tengo, gracias por las que se dan y las que no se dan. No voy a hacer las cosas correctas de la manera incorrecta. Voy a confiar en vos, voy a descansar en vos, voy a seguir intentando aunque haya fracasado varias veces, pero no voy a tratar de controlarte a vos, Dios, porque un Dios que pueda controlar no me sirve para nada. Un Dios que pueda controlar no me sirve para nada. No trates de controlar a Dios. Relájate en su presencia. Cree en Él. Déjate abrazar por Él. Cree en todo lo bueno que Él tiene para vos. Y comenzá a vivir una vida abundante. Un Dios que podés controlar no te sirve para nada. Decirle, Dios, vos sos Dios. Te necesito. Dios, te necesito en mi familia. Dios, te necesito en mi vida. Dios, te necesito en mi trabajo. Dios, te necesito. Y sabes una cosa, Dios viene a tu auxilio. Él está cerca tuyo y Él tiene un futuro brillante para vos si confías en Él. Puede ser que hoy no veas nada, puede ser que hace rato no veas nada, puede ser que no sientas nada, puede ser que hace rato no sientas nada, pero no te tientes a hacer las cosas correctas de manera incorrecta. No lo hagas, no tomes atajos, ten cuidado, no tengas un Dios que podés controlar, porque un Dios que podés controlar no te sirve para nada. Entregate a Dios en esta noche. Entregate, decirle, Dios, te necesito. Te necesito. Vamos a orar. Dios, acá estamos. Te necesitamos. Porque un Dios que podemos controlar no nos sirve para nada. Pero entregarnos a un Dios poderoso nos da vida eterna, nos da vida abundante, nos da una vida llena de alegría. Señor, te entregamos nuestros fracasos, te entregamos nuestros dolores, nuestras insatisfacciones. Queremos vivir a tu manera y disfrutar todo lo bueno que tenés para nosotros. No queremos perdernos nada de las maravillosas cosas que tenés para nuestra vida. Pero para eso, Señor, en esta noche despreciamos vivir una vida que quiere controlarte, que quiere hacer de que hagas lo que nosotros queremos, a nuestra manera, en el tiempo que queremos. Confiamos en vos. Creemos que sos un Dios bueno, un Dios en quien podemos confiar, un Dios que es inmanejable, el creador de todo, el Señor de señores, el Rey de reyes, en quien entregamos nuestra vida en esta noche para tener una vida abundante. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Un Dios que podés controlar no te sirve para nada. No trates de controlar a Dios. Relájate en sus brazos, descansá en Él, porque Él es el único que puede darte una vida abundante. Que Dios te bendiga mucho. Nos encontramos la próxima vez para seguir disfrutando del camino para poder tener una vida abundante.